Bueno, le vamos a dar la bienvenida en algún lugar de esta hermosa ciudad y a el querido amigo Walter Brown. Walter, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Hola Diego, acá estamos, en el barrio de Boedo, atravesando estos días un poco más grises del otoño, pero respetando la cuarentena, ¿no? Sin la salida de una hora que tanto se prometió, pero que acá en la ciudad de Buenos Aires aparentemente no va a llegar. El que sí va a llegar, esperemos que esté allí, es Rodrigo Álvarez, nuestro invitado de hoy. Rodrigo, ¿estás por allí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias, Che, bienvenido, gracias por tu tiempo. Sabemos que bueno, son circunstancias difíciles para todos y valoramos mucho que estés ahí, ¿sabes? Un placer, como siempre, por tenerme en cuenta y por invitarme a compartir un poco la visión de la economía en estos tiempos turbulentos. Rodrigo, a ver, se habla mucho de que al presidente le cae bien la pandemia, entendiendo la metáfora, ¿no? Nadie en su sano juicio puede creer que alguien en este mundo pueda estar cómodo en una situación, pero eh, esto refleja una situación que dice, bueno, el presidente que ya venía, la economía que ya venía, no digo en picada, pero sí cayéndose a pedazos bastante grandes, ahora tiene como un argumento como para decir, bueno, freno todo, ¿no? En este caso no es un gobierno que lo decide per se, como parecería que tenía que ocurrir si no hubiera habido COVID-19, pero ahora que lo hay, es como que el gobierno dice, bueno, ¿vieron? Ahora no se paga nada, ahora empiezo a llenar de plata, lógicamente, a los sectores más vulnerables y después vemos. ¿Cómo crees que se siente la economía argentina con ese panorama y con esas decisiones del primer mandatario? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que acá hay un shock de dimensiones, diría, pocas veces vista a nivel mundial y ni hablar en la Argentina, ¿no? Entonces, si uno analiza lo que está pasando, el 60%, prácticamente el 60% de la economía paralizada, muestra claramente que acá no solo hay un problema en el corto plazo, sino hay que pensar en el daño permanente, daño estructural que va a generar este frenazo de la economía y de la actividad productiva. Y acá hay que entender es que, digamos, la Argentina, a diferencia de otros países, ha tenido una mirada muy agresiva desde el punto de vista de la aproximación en términos de salud, rápidamente frenar, digamos, la movilidad de las personas, entrar en una cuarentena muy rígida, muy dura, que está teniendo sus logros en materia de salud, pero la contracara es un desplome de la actividad económica y a diferencia de otras economías del mundo, la Argentina llega sin margen de maniobra, está llegando sin, digamos, a diferencia de otras crisis, sin excedentes, sin ahorro y sin capacidad de utilizar otras cajas, como pudo haber sido en su momento los recursos de las AFJP, como en la crisis 2008-2009. Entonces, lo que vemos es que la capacidad de amortiguar desde el punto de vista de las políticas públicas el impacto del COVID-19 es muy bajo. Estamos pensando en un paquete, o el gobierno hasta ahora dispuso un paquete de asistencia de entre 2 y 3 puntos del PBI, cuando el desplome de la actividad ya nosotros lo estimamos entre 7 y 8 puntos y contando, ¿no? A diferencia de otras economías donde la inyección, Estados Unidos 20 puntos, Perú 12, Canadá 7, bueno, Alemania alrededor de 20, Italia 40, digo, países que han tenido un enfoque, digamos, similar en términos de salud, incluso más laxo, con paquetes de respuesta o de asistencia mucho mayores. Walter, Sí, Rodrigo, la pregunta es, ¿hasta qué punto la economía argentina se puede sostener con la asistencia, con el subsidio, con la emergencia que estamos atravesando? ¿Y en qué momento esta decisión que ha adoptado el presidente Alberto Fernández de priorizar la salud por sobre la economía va a tener que empezar a mirar un poco más a fondo lo que está pasando con las pymes, con las empresas, con la industria, para que no se torne algo insostenible
en el correr del tiempo. Mira, nosotros hicimos un ejercicio y la situación de las pymes y la caja de las pymes no resiste más de 2 o 3 semanas para pagar los sueldos, ni que hablar de toda la estructura y todos los gastos que tiene una empresa más allá de los sueldos. Con lo cual, yendo a tu pregunta, yo creo que la flexibilización se debería haber dado mucho antes o tal vez ya comenzar con un poco más de fuerza, porque lo cierto es que esto ya va a tener impactos muy profundos. Hay que pensar que, digamos, una caída de 7 u 8 puntos de la actividad económica y una retracción en el segundo trimestre de entre 13 y 16 puntos porcentuales respecto del primer trimestre de año, triplica la caída del último trimestre de 2001-2002. Recordemos en aquel momento con la gente en una crisis que parecía profundísima, hoy estamos hablando de una crisis una caída de la actividad que triplica ese ajuste. Entonces, lo que creo es que, digamos, no hay mucho margen para esto, para seguir de esta forma. La emisión monetaria te ayuda un poco, pero obviamente después hay que contenerla porque si no se desequilibra toda la estructura económica. Estamos viendo con o las distintas variantes de dólar libre muy presionadas. Digo, no hay mucho margen y a pesar de eso, yo creo que el impacto en la actividad económica va a ser profundo. De esta crisis vamos a salir con mayores niveles o con pérdida de riqueza para muchos sectores. ¿Qué quiere decir pérdida de riqueza? Vender dólares para sostener gastos, mayor nivel de endeudamiento y sin duda la economía que viene va a ser una economía con otro nivel de escala, con otra escala, una escala más chica, donde va a haber muchos recursos ociosos, donde el desempleo va a aumentar y sin duda vamos a ir a una economía mucho más concentrada porque en el camino algunas empresas no van a lograr sobrevivir. Rodrigo, el panorama que das es desalentador, pero escuchaba atentamente lo que decías y es difícil no coincidir, no porque uno quiera que las cosas vayan mal, pero es que tu análisis tiene sustento, está claro. Por lo que comentabas, el gobierno, si bien no lo dijo el fin de semana, en una decisión también me parece bastante cuestionable, ¿no? Con este grado de angustia que todos tenemos y de incertidumbre, no dar una fecha clara, por lo menos hasta dónde tenemos que ir, por más que después se alargue, es un error total que afecta a lo anímico, que también tiene y juega mucho en esta etapa. Pero digo, los rumores dicen que es hasta el 10 de mayo, 11 de mayo. No hay, o sea, vos decís que si este parate se posterga por más del 10-11 de mayo, ya la crisis va a ser dantesca, triplica al 2001, 2002, como recién decías. Sí, lo que hay que entender es que cada 10 días más o menos de parate de esta magnitud estamos hablando de 2 puntos de PBI. ¿Sí? Entonces, la matemática o la aritmética es bastante simple. No sabemos cuándo vamos a salir de esto ni cómo, pero me parece que acá va a haber que pensar y me parece que el principal desafío es entender cómo se distribuyen los costos de esta crisis. Y acá claramente el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales tienen que hacer un esfuerzo para tratar que la distribución de crisis sea lo más justa y equitativa e inteligente posible. ¿Y por qué digo esto? Porque si el sector privado está ajustando como lo está haciendo, no porque quiera hacerlo, sino porque sencillamente va a tener que hacerlo, si todos los sectores, hablo el sindical, el sector público, la justicia, el sector legislativo, digamos, las empresas que son proveedoras de las pymes, desde una empresa de servicio de cable hasta un estudio contable,
Si todos ajustamos proporcionalmente o en alguna proporción y tratamos de flexibilizar la situación, creo que la carga y el daño perdurable en la economía va a ser menor. El problema es que la Argentina no tiene gimnasia de administrar los costos de una manera, si se quiere, muy lógica a la velocidad que esta crisis te exige, ¿no? Y esta es la otra dimensión que me preocupa, ¿no? Cómo gestionamos y cómo administramos los costos. Y la segunda dimensión es la velocidad. No cualquier velocidad sirve. Walter, Sí, Rodrigo, te consulto respecto de la negociación de la deuda en este cuadro que estás pintando para la economía argentina en el presente y en el futuro. Eh, ¿Es aconsejable poder alcanzar finalmente un acuerdo con los acreedores privados para evitar el default? ¿O ya como algunas teorías empiezan a escucharse dentro de voces del gobierno, es preferible transformar el default virtual en un default real y arrancar todo de cero con otro tipo de panorama y con otro tipo de negociación, ya con aporte y apoyo de los fondos, los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional? Mira, Walter, lo que vos planteás creo que es clave para entender la economía que viene. El gobierno puso sobre la mesa la negociación de la deuda, digamos, no aplazó, no esperó, y creo que acá se abre un escenario que es muy binario. Si la Argentina elige el camino del default, yo creo, y esta es una muy personal, que en los próximos años la economía argentina no va a ir a ningún lado. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente sin financiamiento internacional, esos dólares y sin crédito, eh, toda la actividad productiva se va a resentir. Desde las empresas que tienen que financiarse para invertir en el exterior, ni hablar la dinámica financiera y monetaria, porque cuál va a ser la trayectoria del tipo de cambio libre en un escenario de default es muy difícil de anticipar, pero sin duda la presión va a ser muy grande. Entonces, si a eso le sumamos que en las experiencias anteriores, cuando se generan, digo, históricas, detrás de un default, aceleración de la inflación, y partimos de niveles de 50% de inflación, acelerar la inflación aún más sobre esta dinámica, porque el gobierno va a tener que financiarse con emisión monetaria y salir de una inflación ya alta a un régimen de inflación mucho más alta, y ahí claramente las chances de que la Argentina pueda crecer son prácticamente nulas. Por el contrario, si la Argentina acuerda, digamos, y partiendo de la base de que no están tan lejos las posiciones como ven, y es factible hacerlo sin que esto implique una carga de pagos importante en el corto plazo, yo creo que la Argentina puede aspirar a tasas de crecimiento del 1, 1,5, 2%, partiendo de un nivel algo más bajo, que es el que va a dejar este COVID-19, pero sí con una ventana para el ordenamiento macro, que en el caso de un default claramente no tenemos. Rodrigo, me quedé con una frase que dijiste al pasar. No están entonces tan distantes las posiciones en la negociación con los acreedores. Digo porque uno escucha y escucha todo y dice, bueno, parece que se van a agarrar de los pelos. Es cierto que esto es una partida de truco también, hay que saber mentir, hay que saber cómo jugar, pero digamos, no estamos tan lejos de un acuerdo, aún con las condiciones que insólitamente muchos compatriotas han considerado de hostiles para con los tenedores de bonos. Mirá, yo creo que estamos a entre 10 y 15 dólares, que es sobre una propuesta que podríamos evaluar dependiendo de la tasa de descuento, es decir, cómo traigamos los flujos a futuro al presente, con qué tasa se use. Estamos hablando de que la propuesta vale entre 30 y 40 dólares.
Si le sumamos $10 más, yo creo que estamos en terreno de aceptación, y $10 más distribuido en el tiempo no son más de 5 puntos del PBI. Estamos hablando que obviamente esto puede ser, no implica pago o erogaciones de corto plazo, sino que sencillamente el gobierno puede utilizar algún bono para reconocer o intereses acumulados o distintos tipos de herramientas técnicas que podrían generar estos $10 que están esperando los acreedores y lograr un acuerdo que ponga a la Argentina en un terreno, un carril de normalidad. Walter, te toca la última. Sí, la última tiene que ver con la decisión del gobierno de correr a la Argentina de las negociaciones que está llevando adelante el Mercosur con Canadá, la India, Singapur, el Líbano. ¿Qué percepción tenés al respecto? ¿Vamos hacia un momento de una economía más cerrada en materia comercial para la Argentina? Yo creo que el Mercosur, si antes era híbrido, ahora va a ser muchísimo más híbrido, ¿no? Con acuerdos vigentes para industrias y nuevos acuerdos donde la Argentina no va a participar y seguramente quedará fuera. Yo creo que vamos a una economía que lógicamente va a proteger mucho más la industria nacional, va a proteger el empleo local, tal vez a costa de negociaciones internacionales en un mundo que claramente se ha vuelto mucho más complejo, mucho más hostil para el comercio internacional, mucho más difícil de gestionar. Y en este sentido yo creo que mucha de esa dinámica va a tener que ver paradójicamente con lo que planteábamos antes de la negociación de la deuda. Si Argentina eh, va por el camino del default, lamentablemente vamos a entrar en una dinámica donde los dólares comerciales se van a tener que proteger mucho más porque no va a haber dólares financieros, y ahí creo que vamos a volver a esa economía o a prácticas parecidas a las que tuvimos entre 2011 y 2015, donde se buscaba proteger a rajatabla la industrial a costa de prácticamente cualquier tipo de importaciones, y obviamente eso nos pone en una dinámica mucho más eh, de autarquía, si se quiere, de menos vinculación con el mundo, ya no solo en lo financiero por el default, sino también en términos de comercio. Pero digo, me parece que aunque parezca importante y a todos nos gustaría tener un Mercosur mucho más ordenado en esta coyuntura argentina y para los años que vienen, esta es una cuestión de segundo orden que va a tener que esperar las resoluciones a los temas que decíamos antes, mucho más complejos, como tienen que ver con la herencia del coronavirus y obviamente las trayectorias que se abren a partir de un escenario de default o no. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras. Intentaremos digerirlas. Será hasta el próximo encuentro. Te despedimos cordialmente. Walter, no te vayas porque después de la pausa continuamos con el programa.